Ok, bueno, vamos a empezar entonces la clase del día de hoy. Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la clase que empezamos ayer sobre transformaciones en el plano. Como les decía, la lección pasada estuvimos hablando un poquito de lo que era la traslación y la reflexión en el plano de coordenadas cartesianas de figuras geométricas. Y para hoy vamos a hablar un poquito de otra transformación más que llamamos la rotación. Como la palabra lo dice, lo que vamos a ver es qué sucede cuando le damos o giramos una figura o la rotamos con respecto a un punto. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Dice así, para empezar vamos a leer un poquito de lo que viene en la materia ahí. La rotación asocia cada punto del plano de una imagen con respecto a un punto llamado centro de rotación y un ángulo llamado ángulo de giro. Veamos en la figura que haremos una rotación al punto A de 90 grados con centro de rotación en el origen de coordenadas. ¿Ok? La forma simbólica de representar esta transformación es la siguiente. Entonces, para indicar que vamos a hacer una rotación, lo que hacemos es escribir una rotación al punto A, se puede escribir así, como se ve ahí, el punto A, o también se puede escribir el par ordenado, ¿verdad? Y lo que vendría dentro del paréntesis sería, primero, el centro de rotación, que puede ser un valor cero, ¿verdad? Un número, o también puede ser un par ordenado, y el ángulo de giro, correcto, que sería hacia la dirección hacia donde vamos a rotar esa figura. En el ejemplo, vemos que vamos a rotar el punto A, que sería el par ordenado 3,1, ¿ok? Con respecto al origen de coordenadas, que sería, un segundito, me fui para arriba el documento. Muy bien arriba. Ok, aquí lo tenemos otra vez. Esperemos que ya no se vuelva a bajar. Como les decía, tenemos el punto A, que es el punto 3,1. Lo vamos a girar con respecto al origen de coordenadas, que sería el punto P, que sería mi punto de rotación, y lo vamos a girar 90 grados. Entonces ustedes ven que este punto lo que hace es girar o rotar hasta A', que sería menos 1,3. Aquí tendríamos A'. ¿Ok? Entonces, la rotación que acabamos de hacer se podría describir de la siguiente manera. Una rotación, para empezar a entender un poquito lo que es la simbología, de 3,1, ¿ok? Con respecto al origen de coordenadas, que sería 0,0, 90 grados, y entonces esa sería la rotación que acabamos de hacer. Entonces tenemos, para ir entendiendo un poquito esto, una rotación al punto 3,1, le podemos poner aquí, bueno, ya no le escribí, le podemos poner aquí, rotación al punto A, 3,1, con centro de rotación en el origen de coordenadas, 0,0 a 90 grados de, eh, de forma antihorario, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a ir viendo algunas cosillas uh, de la rotación. Ok, antes de eso, voy a mostrarles acá
en teoría, ¿qué es una rotación? Vamos a abrir aquí el programita de GeoGebra para mostrar más o menos cómo funciona una rotación. Voy a quitar un poquito aquí, no se vea tan, o sea, sobre la cuadrícula mayor. Ok. Ayer entonces vimos, por ejemplo, que yo podía poner un, vamos a hacerlo así. Ok, vamos a poner un puntito por acá. Y vamos a crear un polígono regular. Vamos a poner 6 lados. Ok, bien. Y vamos a dibujar un segmento del centro a este punto. Ok, vamos a ponerlo segmentado. Estoy haciendo un dibujito aquí para que ustedes puedan entender un poquito lo que es la rotación. La circunferencia la vamos a quitar. Ok. Y también este punto B. Ok. Entonces, yo tengo aquí cualquier figura, ¿verdad? Y la rotación lo que hace es que me permite a mí, se me quedó aquí o sea, no me salió el truco que quería hacer. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a borrar aquí. Hacerlo. Ok. Vamos a hacerlo con un puntito. Imagínense que este es un punto que forma parte de una figura geométrica cualquiera. La rotación lo que hace es esto. Nada más. Como la palabra lo dice, rotar con respecto a un eje. ¿De acuerdo? Ahora, esa rotación puede ser ah, hacia cualquier dirección. Vamos hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ok? El centro de rotación no necesariamente deberá estar aquí en el origen de coordenadas. Yo puedo girar esta o hacer esta misma figura con un centro de rotación en otro lado. Puedo hacerlo dentro de la figura o un punto externo a la figura o lo puedo hacer a un punto eh, en la figura, ¿verdad? Recordemos que el año pasado hablamos un poquito de lo que eran puntos en el interior, en el exterior y en la frontera de una circunferencia. Bueno, eso lo puedo hacer también cuando hablamos de rotación. Entonces ahí para que quede un poquito ilustrado, vamos otra vez a ver cómo es este ejemplo que tengo acá. Dice, veamos la otra figura. Haremos una rotación al punto A otra vez, con centro en 1,1 a 90 grados. O decimos, rotamos el punto A con respecto al centro P a 90 grados. Entonces, en este caso tengo A, que sería 3,1. 3,1. Ahora vamos a rotar, ya no aquí, ¿verdad? En el ejercicio anterior rotamos en este punto, ahora ya no. Ahora vamos a rotar en otro punto diferente, que sería en este caso el punto P, 1,1, ¿verdad? Y vamos a hacer una rotación igual de 90 grados. Aquí tengo 1,1, ¿ok?
Entonces, esto lo rotamos en esta dirección y el punto quedaría aquí, que A' termina siendo 1,3. ¿Ok? Entonces, en teoría, eso es o lo que llamamos la famosa rotación, ¿verdad? Pero para poder hacer una rotación, necesitamos tomar en cuenta algunos detallitos como los que vamos a ver a continuación. Vamos a ampliar aquí un poquito más. Primero que todo, vamos a aprender qué son los ángulos de rotación y los cuadrantes, ¿ok? Que son muy importantes a la hora de realizar una rotación. Dice que cuando se trabaja con rotaciones centradas en el origen de coordenadas, es importante conocer cómo se comportan los pares ordenados según el cuadrante donde se encuentran y el ángulo de rotación. Para entender un poco mejor lo que estamos mencionando, vamos a aprender varios conceptos muy importantes. El primero, ¿qué son los cuadrantes? En un plano de coordenadas cartesianas se divide en 4 cuadrantes. Estos están delimitados por los ejes X y Y. Entonces, los cuadrantes en un plano de coordenadas es esto que tengo acá. Son 4 cuadrantes y se empiezan a numerar de derecha a izquierda contra las manecillas del reloj. Eso de contra y a favor de las manecillas del reloj, ustedes lo van a escuchar mucho. Ahorita vamos a ver qué es eso. Pero bueno, aquí tengo el primer cuadrante. Eso es muy importante. Todo este cuadrito, digamos, toda esta superficie que estoy marcando acá, delimitada por los ejes X y Y, vemos que es infinito este espacio, ¿verdad? Todo este espacio que está aquí es el primer cuadrante. Y todos los pares ordenados, y es de lo más importante que vamos a necesitar entender ahorita. Todos los pares ordenados en el primer cuadrante tienen una característica. La X y la Y en estos pares ordenados son positivos. X y Y son positivos. Por ejemplo, si yo determino un punto acá, no sé qué número tendrá aquí ahorita porque no lo tengo dividido en unidades. Pero sí tengo por seguro que la X va a ser positiva y la Y va a ser positiva. Porque aquí tengo la X positiva y la Y positiva. Entonces, para ir entendiendo eso. ¿Ok? Luego, yo aquí tengo la X negativa y aquí tengo la Y negativa. ¿Ok? Entonces, en el segundo cuadrante que viene siendo este de acá, aquí es que dice segundo cuadrante, ¿qué pasa con los pares ordenados? Siempre las X van a ser negativas y las Y van a ser positivas. En el tercer cuadrante sucede que las X van a ser negativas y las Y también van a ser negativas. Y en el cuarto cuadrante tenemos que las X siempre van a ser positivas y las Y van a ser negativas. Entonces, 4 cuadrantes y ya vemos cómo son sus pares ordenados dependiendo del cuadrante donde se encuentren. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Esos son los famosos cuadrantes. Y ahora entonces vamos a hablar de los ángulos de rotación. Los ángulos de rotación se desarrollan en dos direcciones y dependiendo de su giro serán ya sea positivos o negativos. Para definir su signo nos enfocaremos en la dirección de giro. Si el ángulo gira en contra de las manecillas del reloj, el ángulo de rotación será positivo. Y por el contrario, si el giro es a favor de las manecillas del reloj, el ángulo de rotación será negativo. ¿Ok? Vamos a ver aquí el ejemplo. Ahora, ¿qué quiere decir contra o a favor de las manecillas del reloj? Bueno, muy sencillo. Supongamos que yo aquí tengo un reloj. Estos son los minutos, estas son las horas y vamos a dividir eso en un reloj. ¿Hacia qué lado gira el reloj o las manecillas del reloj para los que no saben leer la hora en un reloj de estos?
las manecillas del reloj giran hacia allá. ¿Ok? Eso es a favor de las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj giran para allá. Entonces, la rotación funciona un poquito al revés, ¿verdad? Porque por costumbre, el reloj gira hacia ese lado, ¿verdad? Hacia esta dirección. Entonces uno tiende a asociar eso con movimientos positivos, pero en matemáticas no. Si yo voy a rotar una figura contra las manecillas del reloj, a eso le llamamos una rotación positiva. Entonces, rotación positiva sería contra las manecillas del reloj. ¿Ok? Esa sería la rotación positiva, es contra las manecillas del reloj, y la rotación negativa es a favor. A favor. ¿Ok? Entonces, si yo tengo el punto A, vamos a ponerlo acá, y lo giro 90 grados, estoy diciendo que lo estoy girando en contra de las manecillas del reloj. Entonces lo que sucede es lo siguiente, va a pasar esto. Ese punto A va a terminar en el segundo cuadrante, porque estoy girando 90 grados positivo, una rotación positiva. ¿Ok? Pero si yo digo voy a girar voy a girar el punto A menos 90 grados. Voy a girar el punto A menos 90 grados. Entonces lo que estaría haciendo es girándolo hacia acá, a favor de las manecillas del reloj. Entonces aquí tendría A'', lo estaría girando a favor de las manecillas del reloj. Entonces aquí tendría 90 grados y aquí tendría menos 90 grados. ¿Ok? Entonces ahí tengo los dos tipos de rotación. Rotación positiva contra las manecillas del reloj. Rotación negativa a favor de las manecillas del reloj. Muy bien. El siguiente concepto que vamos a analizar es los ángulos cuadrantales. Los ángulos cuadrantales, vamos a leer ahí un poquito, dice, se le llama así a los ángulos que su lado inicial empieza en el eje X positivo y su lado terminal termina en cualquiera de los cuadrantes del plano cartesiano, ya sea 90 grados, 180 grados, 270 grados o 360 grados. Eh, ahí podemos seguir, ¿verdad? Porque los grados no terminan en 360, sino que ahí puedo seguir dando vueltas. Este, solamente que los ángulos cuadrantales tienen que tener la característica de que deben ser múltiplos de 90 grados. ¿Ok? Entonces por aquí yo les hice una tablita para que ustedes puedan ver lo que sucede con los pares ordenados dependiendo de el giro. O si yo le hago un giro cuadrantal o realizo un movimiento cuadrantal. Esto siempre va a pasar, chicos y chicas, cuando el centro de rotación es el origen de coordenadas. Es muy importante tener eso en cuenta. O sea, si yo voy a girar cualquier punto centrado en el origen de coordenadas, como vimos ahorita aquí, ¿verdad? Como vimos acá, lo que sucede es eh, que este punto o estos pares ordenados se van a comportar de la siguiente manera. Ok, yo puedo tener el punto original en cualquier lado. Para este ejemplo que pusimos acá, yo coloqué el punto B en 3, menos 2. O sea, lo vemos acá. Ese sería mi ángulo cero. Yo puedo empezar a girar esto en cualquier punto.
¿Ok? En este caso lo empecé en el cuarto cuadrante. Entonces, esa va a ser mi medida original. ¿Qué sucede cuando yo aplico la primera rotación cuadrantal? O sea, cuando le aplico el primer cuadrante, la primer ángulo cuadrantal. O sea, lo giro 90 grados. ¿Qué sucede? Noten que el par ordenado se invierte, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cada 90 grados que yo gire, mi par ordenado se va a invertir, o sea, se va a cambiar de posición. Lo que quiero decir es lo siguiente. Vean que la X en el primer par ordenado es un 3 y en el segundo la Y es un 2. ¿Ok? Entonces, cuando giro 90 grados, el 3 pasa a ser la y el 2 pasa a ser la X. O sea, se invirtieron. Ojo que estoy hablando de los números, no estoy hablando de los signos. Los signos me los va a definir el cuadrante en donde quede. ¿Qué quiere decir eso? Yo empecé en el cuarto cuadrante con 3, menos 2. Recordemos que en el cuarto cuadrante las X son positivas y las Y son negativas. ¿Ok? Entonces, al girar los 90 grados, cada 90 grados el par ordenado se va a invertir. O sea, el 2 pasa para adelante y el 3 pasa para atrás. ¿De acuerdo? Se invirtieron. Y los signos me los va a definir el cuadrante. Veamos que estamos en el primer cuadrante, donde las X son positivas y las Y son positivas. Entonces aquí por eso queda el par ordenado 2,3. Ok, ¿qué sucede si vuelvo a aplicar otros 90 grados? O sea, ya no sería 90, sino 180. El par ordenado se va a volver a invertir. O sea, que a los 180 grados el par ordenado queda igual. Vamos a volver a invertir el par ordenado, o sea, el 3 pasaría a ser X otra vez y el 2 pasaría a ser la Y otra vez. Y luego defino los signos. En el segundo cuadrante, ¿cómo son los signos? La X es negativa y la Y es positiva, por lo que el par ordenado quedaría menos 3,2. Y aquí lo tenemos, menos 3,2. Vuelvo a aplicar otros 90 grados, entonces el par ordenado se vuelve a invertir, el 2 pasa para adelante, el 3 pasa para atrás, ¿correcto? Y me fijo en los signos dependiendo del cuadrante en el que esté. Ahora estoy en el tercer cuadrante, donde la X es negativa y la Y es también negativa. Entonces, el par ordenado quedaría menos 2, menos 3. ¿Ok? Que aquí lo tenemos. Menos 2 y menos 3. Si aplico otra rotación de 90 grados, ¿qué sucede? Que ya llevo 360 grados, o sea, di la vuelta completa, entonces vuelvo a caer en la posición original, que sería 3, menos 2. Veámoslo aquí, estamos otra vez en 3, menos 2. ¿Ok? Así funcionan las rotaciones centradas en el origen de coordenadas. Vamos a ver un ejemplito más para que quede bien claro esto que acabamos de observar. Ok, entonces aquí tengo el plano, la cuadrícula. Voy a dibujar los ejes de coordenadas. Vamos a dibujar, vamos a ver, vamos a ponerlo por acá. Tercer intento. Y vamos a hacerlo aquí y aquí.
Estamos mal con el pulso hoy. Creo que es el frío. Ok. Tengo mi eje X, tengo mi eje Y. Vamos a hacer un ejemplito más para que quede esto bien clarito, porque sí es bastante importante. X negativo y por aquí tengo Y negativo. Aquí sería Y positivo y X positivo. Entonces, yo voy a ubicar un punto en cualquier lado. Voy a ubicarlo aquí. ¿Ok? A este punto le vamos a llamar A. Y estamos hablando de que se encuentra en, vamos a sacar aquí el par ordenado A, que sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4 y 1, 2, 3, 4. Ah, la pucha. Vamos a hacerlo aquí, en 3 mejor, para que se pueda ver un poquito más la diferencia. Ok. Del punto A que es menos 4,3. Veamos de una vez la relación que les estaba diciendo. Estamos en el segundo cuadrante, donde las X son negativas y las Y son positivas. ¿Ve? X negativa, Y positiva. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar una rotación al punto A desde el centro del origen de coordenadas 0,0 y le vamos a ir haciendo los ángulos de rotación a 90 grados. ¿Ok? Entonces, yo por aquí voy a dibujar esta línea que sería como el origen de coordenadas, 0,0. Vamos a rotar. Entonces, ¿qué sucede con los primeros 90 grados? Esto se invierte. O sea, A' sería el par ordenado, voy a hacerlo en rojo, sería el par ordenado 3 iría adelante y 4 iría atrás. Pero me queda en este cuadrante, en el tercer cuadrante, donde las X son negativas y las Y son negativas. Entonces, el par ordenado quedaría menos 3, sería menos 3, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí estaría menos 4. Entonces, en la primera rotación, aquí ya tendría a A'. Menos 3, menos 4. Entonces, vemos que aquí tengo mis primeros 90 grados. ¿Ok? Yo vuelvo y repito, giré para allá. Como son 90 grados, se invierten los pares ordenados, el 3 pasa para adelante, el 4 pasa para atrás y los signos me los da el cuadrante en donde quedamos. Si vuelvo a aplicar la misma rotación, otros 90 grados, entonces se vuelve a invertir los pares ordenados. El 4 pasa para adelante, 1, 2, 3, 4. 4 sería X y 3 sería la Y. Entonces aquí tengo menos 3 y por aquí tengo 4. Entonces este par ordenado queda aquí. Este sería A''. Y otra vez, como estoy en el cuarto cuadrante, las X son positivas y las Y son negativas. Entonces, el par ordenado me quedaría 4, menos 3. Aquí está mi segunda rotación de 90 grados. Para la tercera rotación, otros 90 grados, lo que sucede es que se vuelven a invertir los pares ordenados, los valores de los pares ordenados.
Entonces ahora aquí tendría A', prima, donde el 3 pasa para adelante y el 4 pasa para atrás. ¿Ok? Y tengo mi tercera rotación. Ahora caí en el primer cuadrante, donde la X es positiva y la Y es positiva. Y ahí entonces, si vuelvo a aplicar otros 90, vuelvo a caer en la posición original. ¿Ok? Y así funcionan todas las rotaciones centradas en el origen. ¿Por qué se hace tanto énfasis en esto? Porque cuando ya hagamos rotaciones, cuando necesitemos hacer una rotación que ya no esté centrada en el origen, vamos a tener que hacer una serie de este, vamos a tener que hacer una serie de, una combinación de transformaciones, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ponerlo en negro rápidamente porque no es lo que quiero explicar hoy, nada más es como para que ustedes tengan una idea. ¿Qué pasa si yo quiero rotar el punto A, ok? Que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, sería 6,4. ¿Qué pasa si yo lo quiero rotar, pero ya no centrado en el origen, sino centrado en este punto, en el punto P? O sea, quiero rotar ya sea para allá o para acá este punto, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? O sea, tengo que hacer una combinación de transformaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que primero voy a tener que trasladar el punto P hacia el origen de coordenadas. Me tengo que llevar el punto P de aquí al origen de coordenadas. Obviamente, como esto es una sola pieza, si hice eso con el punto P, o sea, me moví 2 para la izquierda y 2 para abajo, con el punto A tendré que hacer lo mismo. Me voy a mover 2 para la izquierda y 2 para abajo. Y me quedaría aquí. ¿Ok? Entonces, aquí me quedaría el punto P' y aquí me quedaría el punto A'. Entonces, A' ya ahora sería 6, para ver, 1, 2, 3, 4 y 1, 2. Entonces, ya el punto A' sería en 4,2. ¿Ok? Y ahora tengo ya el punto A' centrado en el origen de coordenadas. Digamos que le voy a aplicar una rotación de 90 grados. Entonces, giro 90 grados. Vemos que es una rotación cuadrantal. Entonces, el 2 pasaría para adelante. 1, 2. Y el 4 pasaría para atrás. 1, 2, 3, 4. Quedaríamos en esta posición. ¿Ok? Tendríamos a A' en 2,4. Como estamos en el segundo cuadrante, el 2 es negativo. ¿Ok? Ya hice la rotación, pero ahora tengo que deshacer lo que hice anteriormente, la traslación que hice. ¿Se acuerdan que me moví 2 para la izquierda y 2 para abajo? Entonces ahora me tendré que mover 2 para la derecha y 2 para arriba. Y quedamos en este punto. Entonces A',
sería el par ordenado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,6. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Una combinación de transformaciones. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos alcanzar al final de este tema? ¿Ok? Quiero hacer una rotación de 90 grados centrado en el punto P, que fue lo que logré al final. ¿Ven? ¿Qué hice? Agarré el punto P y el punto A, lo pasé para el origen de coordenadas, luego lo roté, porque cuando yo lo centro en el origen de coordenadas, las rotaciones las puedo hacer matemáticamente. Una vez hecha la rotación, me devolví hacia el punto original. ¿Ok? Que fue lo que hice aquí. eh, y ya pude obtener como resultado el punto que quería encontrar. Eso se llama una rotación o una transformación en el plano combinada. ¿Ok? Puede ser una reflexión con una rotación, puede ser una rotación y una reflexión, puede ser una reflexión y una traslación. Es combinar las diferentes transformaciones que vamos a ver. Ok, y eso sería todo con respecto a la rotación. ¿Ok? Antes de continuar con la siguiente transformación, las homotesias, eh, este último tema o este último ejemplo que les hice es simplemente, era como para que ustedes tuvieran una referencia a lo que queremos llegar. Luego vamos a sacar otro ratito para volver a explicar cómo son las transformaciones combinadas, ¿ok? Ahorita lo que me interesaba era nada más que vieran por qué es importante conocer los ángulos cuadrantales, por qué es importante conocer los cuadrantes, los tipos de rotación que hay y cómo se comportan centrados en el origen de coordenadas. Eso es lo más importante que tienen que conocer. Entonces, si yo ya aprendo, ya yo domino eso, o sea, ya yo casi que lo hago intuitivamente, cómo se comporta un par ordenado aplicando una rotación, las transformaciones combinadas van a ser más sencillas. Ok, entonces, ah, vamos a hablar de la última transformación isométrica o la última transformación en el plano, que se llaman las homotesias. Esta la dejé de último porque es la más diferente de todas. La homotesia, bueno, vamos a empezar ahí leyendo un poquito. Dice, la homotesia es un cambio geométrico en el plano, donde a partir de un punto fijo llamado centro, se multiplican las distancias por un factor común llamado razón de homotesia y simbolizado con una letra K. O sea, la K significa razón de homotesia. De esta forma, cada punto P corresponde a otro punto P', producto de la transformación, y estos se encuentran alineados con el punto O. ¿Ok? Ahorita vamos a explicar bien eso eh, en el programita de GeoGebra para que se pueda ver bien. Entonces, las homotesias se tratan de una correspondencia entre dos figuras geométricas donde los puntos transformados son llamados homotéticos y estos se encuentran alineados con el punto fijo y con segmentos paralelos entre sí. ¿Ok? Esa es la explicación técnica de una homotesia. La homotesia es una transformación que no tiene una imagen congruente, porque a partir de una figura se va a obtener una o más figuras de mayor o menor tamaño. Quiere decir que es la única transformación en donde la figura puede variar en su tamaño. Vean que las transformaciones anteriores, reflexión, traslación y rotación, la figura siempre queda del mismo tamaño, solo que en otra posición. En la homotesia no pasa eso. En la homotesia la figura puede hacerse más grande, más pequeña o mantenerse del mismo tamaño, dependiendo de K, o sea, de la razón de homotesia. Para que la homotesia se cumpla debe corresponder
punto a punto y recta a recta, de forma que las parejas de puntos homólogos estén alineados con un tercer punto fijo, que es el centro de la homotesia. Asimismo, las parejas de rectas que se unen deben ser paralelas. La relación entre tales segmentos es una constante llamada razón de homotesia, o sea, acá, de tal forma que la homotesia puede ser definida como K igual a OP sobre OP'. ¿Alguien tiene una pregunta? Que voy ahí como, o continúo. Bien, vamos a continuar. Todo esto lo estoy leyendo, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a explicar más simple. Para hacer este tipo de transformación se comienza escogiendo un punto arbitrario que será el centro de la homotesia. A partir de este punto se trazan los segmentos de recta para cada vértice de la figura que se va a transformar. La escala en la que se hace la reproducción de la nueva figura es dada por la razón de homotesia K. ¿Okay? Algunas propiedades de la homotesia, que esto lo vamos a ver ahorita. Vamos aquí a nuestro plano que teníamos. Un segundo nada más para cerrar esto. Ok. Vamos a hacer una homotesia para que ustedes puedan entender de la mejor manera lo que les estaba comentando. Ok, yo voy a dibujar una figura simple. Voy a dibujar un triángulo ABC. Ok. Vamos a quitar estas letras de acá. Otra cosa que voy a hacer es subir aquí un poquito el tamaño de la letra para que se vea bien. Ok. Muy bien, ahí tengo el triángulo ABC. Vamos a quitarle esas etiquetillas para... Muy bien, lo que voy a realizar es una homotesia al triángulo ABC para que se haga más grande. O sea, voy a realizar una homotesia directa. Eso ahorita vamos a ver qué es. Pero lo que quiero es hacer que este triángulo se haga más grande. Para eso busco o ubico un punto arbitrario. Un punto arbitrario significa que puede estar en cualquier posición. Yo lo voy a ubicar acá. ¿Ok? Este punto le voy a cambiar el nombre para que aquí a renombrar, le vamos a poner el punto P. ¿Ok? Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es trazar rectas voy a trazar rectas desde el punto P a cada uno de los puntos del triángulo. ¿Ok? Voy a trazar una recta para acá, una recta para acá y una recta para acá. Muy bien. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer aquí nada más es arreglar un poquito estas rectas para que se vean bonitas. Le voy a quitar la etiqueta y las voy a hacer segmentadas para que se vean más bonitas. Y las voy a hacer un poquito más delgaditas para que no estorbe. También un poquito translúcidas. Ok. Ahí están las rectas. Muy bien. Ahora voy a definir cómo quiero que se comporte esa homotesia. Voy a decir que esa homotesia la quiero que, o sea, que la razón de homotesia sea de K igual a 3. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que K sea igual a 3, eso significa
que quiero que la figura se haga 3 veces más grande. Eso es lo que significa acá. La razón de homeostasia me define a mí cómo quiero que se comporte la transformación. O sea, si es un número mayor que 1, esa homeostasia se va a hacer más grande. Me explico. Si K es 2, se va a hacer 2 veces más grande. Si K es 3, se va a hacer 3 veces más grande. Si K es 4, se va a hacer 4 veces más grande y así sucesivamente. Si es un número entre el 0 y el 1, la homeostasia se va a hacer más pequeña. Por ejemplo, si K es un medio, que son 0,5, o sea, un número entre el 0 y el 1, entonces esa homeostasia se va a hacer la mitad del tamaño original. Si K es un tercio, o sea, la homeostasia va a ser un tercio del tamaño original y así sucesivamente. La razón de homeostasia nunca va a poder ser 0. Siempre va a ser mayor que 0 hasta infinito, ¿verdad? Ahora, vean que yo dije entre 0 y 1 para que se haga más pequeña y mayor que 1 para que se haga más grande. ¿Qué pasa si K es igual a 1? Bueno, ahí lo que sucede es que la homeostasia va a quedar del mismo tamaño. ¿Por qué? Ya vamos a ver la justificación matemática de esta situación. Pero para eso, lo primero que yo voy a hacer es medir la distancia del punto P a cada uno de los puntos que hay en el triángulo. Vamos a medir la distancia de P a C. Aquí tengo 4,12. Y así con los demás valores, los demás puntos. De P a A tengo 3,16 y de P a B tengo 5,1. ¿Okay? Estos valores son muy importantes porque lo que va a suceder ahora es que yo voy a agarrar cada uno de esos valores y los voy a multiplicar por la razón de homeostasia. O sea, voy a agarrar la distancia de PA y la voy a multiplicar. Vamos a ver acá. La voy a multiplicar por K. ¿Ok? Y esto lo voy a repetir con todos los demás. O sea, voy a agarrar 4,12 y lo voy a multiplicar por 3. Y esa va a ser la distancia del punto P a C'. ¿Ok? Al homólogo de C. Que va a quedar en esta línea que yo, o esta recta que yo marqué acá. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, para no tener que estar escribiendo esto a cada rato, lo voy a hacer aquí. Por ejemplo, vamos a hacer el primer valor, que sería 4,12 y lo voy a multiplicar por 3 y eso es 12,36. Ahora entonces vamos a escribir un punto. Vamos a escribir, ¿qué pasó aquí? Me apagó el mouse. Y vamos a escribir un punto en ¿okay? Muy bien. Vamos a medir. Aquí tengo un punto, vamos a renombrarlo un toque. Este va a ser
Y este se va a llamar C'. ¿Ok? Ahora tengo que ubicarlo con respecto a K igual a 3. Entonces lo que voy a hacer es medirlo. Voy a medir de aquí a K. Pues ahí tengo PC'. Y dijimos que la distancia era 12.36. Entonces lo que hago es ubicar aquí 12.36, 37. Va a ser difícil esa milésima, pero vamos a dejarla ahí. 36, 37 está muy parecido. Y voy a hacer lo mismo con los demás puntos. ¿Ok? Voy a hacer lo mismo con los demás puntos. Por ejemplo, voy a ubicar aquí el punto P. El punto B, perdón, lo vamos a renombrar. Este se va a llamar B'. ¿Ok? Y luego voy a ubicar el punto A. Este va a ser A'. ¿Ok? Vamos a medir desde P a B'. Y vamos a medir desde P a A'. Aquí la idea es que ustedes vayan viendo más o menos cómo se construye una homotesia. Vean lo que hice fue, vuelvo a repasar, medir desde P a C, que me dio 4,12, y multiplicarlo por K, o sea, por 3, porque yo quería que la figura, o quiero que la figura se haga 3 veces más grande. Entonces, eso me dio 12.37. Ahora voy a hacer lo mismo con las demás medidas. Por ejemplo, de P al punto B, del punto P al punto B da 5.1. Entonces 5.1 lo multiplico por 3 y eso me da 15,3. Entonces vamos a ubicar el punto B' en 15,3. Vamos a ver, ahí estamos, en 15,3. Ahora, el punto de P a A mide 3,16. Mide 3,16. Lo multiplico por 3 y eso me da 9.48. Entonces, la distancia de P a A' va a ser 9.48. Vamos a ubicarlo por acá, 48. Ahí estamos. Muy bien. Y ya tengo mi homotesia terminada. Voy nada más a correr esto por acá para que no me estorbe y voy a unir los segmentos de A a C, de C' a B' y de B' a A. Y entonces aquí ya creé una homotesia directa, o sea, eso significa que se hizo más grande, con razón de homotesia igual a 3, o K igual a 3. Y entonces, chicos, esto es lo que se refiere a una homotesia. Esta es la famosa homotesia o la transformación en el plano que estábamos hablando. ¿Qué sucedió? La figura original se hizo más grande, por eso decimos que la homotesia es la única transformación en el plano que hace que la figura también cambie sus medidas. Estos dos triángulos o estas dos figuras son semejantes. Se mantiene una relación. Si yo, por ejemplo, divido la medida
de un lado, por ejemplo, de A a C, lo divido entre A' a C', ese resultado va a ser igual que dividir CB entre C', B' y AB entre A', B'. O sea, se convierte en figuras semejantes. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que en la siguiente lección vamos a seguir hablando un poquito de algunas características que tiene la homotesia, porque ya estamos sobre tiempo. Entonces, vamos a dejarlo por acá. Lo importante fue que me alcanzó el tiempo para poder explicar cómo se crea una homotesia, de qué se trata la homotesia, y entonces para la próxima lección a terminar, el tema. Entonces, de mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana con con el siguiente o con la continuación de este tema.